Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de entornos virtuales de aprendizaje. Primero que todo me presento, mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla, soy administrador de empresas, un posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, perdón, profesor de educación superior hace 26 años, de los cuales los últimos 18 años he sido profesor e instructor virtual. He sido instructor del SENA, he trabajado con la SAP y con 5 instituciones de educación superior de índole nacional. En esta oportunidad, la universidad me da el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. Para el día de hoy, vamos a hacer una revisión general de nuestro curso. Vamos a mirar algunos aspectos que es fundamentales que ustedes tengan en cuenta y vamos a detallar nuestro entregable número 1. También la idea es hablar un poco pues, de nuestros encuentros y hablar un poco de algunos aspectos generales. Les agradezco mientras les esté compartiendo pantalla. No me escriban al chat y mantengan sus micrófonos cerrados. Más adelante yo daré un espacio para cualquier pregunta que se pueda presentar. De antemano les ofrezco una disculpa, pero es que estoy con una pequeña virosis hace algunos días y eso genera veces que me dificulte un poco la voz. Bueno, inicialmente, a mí me gusta empezar a tiempo mis encuentros, entonces yo les agradezco que por favor estemos unos minutos antes. Segundo, es importante que ustedes habiliten su correo institucional. Los que no lo hayan hecho, que procedan a hacerlo. Recuerden que a su correo personal les debió llegar un correo de la universidad con la información básica de la activación del correo institucional. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros como profesores, el único medio de comunicación directo que tenemos con ustedes es la plataforma o el correo institucional. Nosotros no manejamos ni números de celular ni correos personales. Entonces, hay información que se envía tanto al correo institucional como al tablero de anotaciones y alguna otra exclusivamente al tablero de anotaciones. Pero si ustedes tienen habilitado su correo institucional, ahí también, pues obviamente se les van a habilitar todas esas herramientas de Office 365 en las cuales ustedes pueden tener acceso y pueden trabajar con ellas. Entonces es importante que lo hagamos. Y además de eso, pues cuando tengamos encuentros sincrónicos van a entrar directamente desde su usuario y contraseña y no van a entrar como invitados. Cuando entran como invitados, pues hay que darles un acceso. Para las personas que puedan tener alguna dificultad y no puedan ingresar desde su cuenta institucional, les agradezco tener en cuenta para ingresar antes de la hora establecida, para evitar tener esa distracción en el momento en que nosotros ya hayamos empezado y la distracción de darles acceso a el encuentro sincrónico. Entonces les voy a compartir pantalla, como les dije, les agradezco mantener los micrófonos cerrados y no escribirme en el chat. Bueno, yo siempre empiezo mis encuentros con algunos mensajes. Este es un mensaje que me gusta mucho, lo vengo utilizando desde la época de la pandemia, porque me parece muy pertinente, sobre todo que cada día entre los seres humanos se ha perdido mucho eso que llamamos empatía, ¿no? Y este mensaje es bastante diciente. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada.
sea amable siempre. Y este otro del señor Albert Einstein que dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Eso lo sabemos sobre todo los que trabajamos en docencia, que todos los días estamos aprendiendo. Bueno, ya viendo nuestro curso de entornos virtuales de aprendizaje, recordarles que este curso le dimos inicio el pasado lunes 6 de abril, que fue el día 1 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, un curso de 77 días que va a terminar el día 21 de junio. Quiero devolverme al día 1 para recordarles que aquí hay una información que es importante que ustedes conozcan y que consulten, ¿cierto? Como es un video de presentación, en este caso no sé, tal vez está bloqueado, un mapa de curso y el espacio de foros. No lo he habilitado, pero mañana lo estaré habilitando. Este espacio de foros es un foro punto de encuentro en el cual se usa sobre todo para interactuar entre los integrantes del grupo, y lo que se busca es que pues ahí mismo ustedes tengan una comunicación directa y puedan en algún momento, si no se conocen, irse conociendo o nos vayamos conociendo un poco más. También está el resultado de aprendizaje, proyectar entornos virtuales de aprendizaje en la práctica pedagógica que faciliten el quehacer del estudiante y del docente. Y desde las 3 dimensiones del saber ser y el hacer, del saber asocia el concepto de entorno virtual de aprendizaje con el de estrategia didáctica, del ser justifica la implementación de un entorno virtual de aprendizaje y las estrategias didácticas seleccionadas, y desde el hacer interviene un entorno virtual de aprendizaje. Y hay una información del curso que pues, espero que ya la hayan consultado, y si no, los invito a que lo hagan. Una información general, una justificación, el problema o los problemas que aborda el curso, temas a trabajar dentro del curso, resultados de aprendizaje del programa le aporta al curso, las palabras claves y el resumen de entregas con las 2 entregas de nuestro curso. Y ese primer día les envié 3 anotaciones. La primera con la bienvenida, que la mandé con copia al correo institucional. Una de cronograma de actividades, que es el cronograma general con las fechas de inicio y finalización de cada uno de los entregables y finalización del curso. Es importante que la revisen. Si de pronto encuentran algún error, les agradezco me lo hagan saber. Y un cronograma de sesiones en línea. Como dice el mensaje aquí, las fechas son susceptibles de cambios de acuerdo a la disponibilidad y en un acuerdo también con el grupo. ¿Qué quiere decir con eso? Me ha pasado muchas veces que me escriben, profe, es que usted nos creó el encuentro sincrónico para el día jueves a las 4 de la tarde. Resulta que a esa hora tenemos un encuentro sincrónico con el profesor o la profesora del otro curso. Podemos cambiar la hora, podemos cambiar la fecha, entonces no hay ningún problema. Hacemos una reprogramación. O puede presentarse cualquier inconveniente que no estamos exentos de ello, entonces toca pues hacer una reprogramación. Pero en la medida de las posibilidades intentaremos cumplir con ese cronograma de sincrónicos al pie de la letra. El día 2 también les envié alguna información. Ya el escritorio del día 2 cambia. ¿Por qué? Porque ya empieza a presentarnos información directa del curso como tal, y además de las actividades a desarrollar dentro del curso. Pero ya revisamos eso. Ese día 2 también les envié 3 anotaciones. Una, hablando del entregable 1, con un resumen de lo que es el entregable 1. Este también la envié con copia al correo institucional. Un comunicado de formato de novedades
una anotación con un comunicado y el formato de novedades, el comunicado de estudiantes que visualicen, lo conozcan, para saber cuáles son sus derechos, deberes dentro de la virtualidad en CBUs. Y un formato de novedades, el cual es importante también conocer para que en cualquier momento que ustedes tengan alguna dificultad y necesiten presentar alguna novedad, tengan en cuenta ese formato y lo hagan a través de la coordinación. Y una anotación de derechos de autor, en la cual les recuerdo, está prohibida la copia. También pues mencionarles que nosotros manejamos un programa antiplagio. Este programa antiplagio nos muestra la similitud que tiene su documento con respecto a otros documentos que se encuentren en la web. También nos muestra la participación de la inteligencia artificial dentro del documento que ustedes desarrollen. Y a partir de ello, pues, a partir de esa similitud, ya podemos hablar de copia o plagio. Pero inicialmente siempre hablamos de similitud. Entonces, recordemos, tener mucho cuidado con la organización de los documentos. Además de eso, parafrasear, citar y referenciar de manera correcta, con normas APA edición actualizada. Y el día 3 les envié la invitación a este encuentro sincrónico. Este también va con copia al correo institucional, pero esa copia al correo institucional la envía directamente Teams. Se crea desde Teams, desde el calendario de Teams, y Teams lo que hace es que envía la copia o la citación directamente al correo institucional. Y obviamente, pues, yo hago la copia de esa convocatoria directamente aquí al tablero de anotaciones. Normalmente lo hago 2 días antes de la citación. Y pues ahí van a encontrar siempre el enlace para asistir a estos encuentros sincrónicos. Ya yendo referente a nuestro curso, bueno, antes de ello, recuerden que en la agenda de avance de aprendizaje nosotros nos movemos por este espacio. Entonces siempre cuando hablamos del día 1 al día 35, por ejemplo, para nuestro primer entregable estamos hablando de los días de la agenda de avance de aprendizaje, o sea, estos días. No estamos hablando de días calendario. Ya pasa usted al día calendario, entonces ya usted dice el día 35 de nuestra agenda de avance de aprendizaje va a ser el próximo 10 de mayo. ¿Sí? Entonces eso también para que, por favor, pues lo tengamos muy presente. Yendo a nuestro primer entregable, recuerden que ustedes, bueno, antes de ir al entregable también mostrarles aquí algunos aspectos que también siempre van a ver dentro del curso del día 2 al día 66 o 77, no recuerdo si hasta el final del curso, pero del 2 en adelante. Encuentran unas instrucciones generales, una rúbrica del curso que es importante que la conozcan. ¿Por qué? Porque por esta rúbrica es que se va a hacer la valoración de sus entregables, entregable 1 y entregable 2, y de acuerdo a las 3 dimensiones del saber, ser y el hacer, y a la estructura que le demos a cada uno de sus entregables. El sílabus, que es el documento magno o el documento principal de cada curso, donde está la información general del curso, donde está una información detallada con la justificación, las competencias, los problemas que se abordan en el curso, las competencias a desarrollar en el curso, los temas a trabajar, las palabras claves, a qué resultado de aprendizaje del programa le aporta el curso, y un cronograma básico, digo básico porque aquí no aparecen fechas, sino aparece la generalidad del cronograma, con el porcentaje y con las semanas.
tanto del entregable 1 como del entregable 2. Y los productos digitales a los cuales pueden ustedes acceder para consultar y apoyarse para el desarrollo de los entregables del curso. Un glosario, un curso virtual portable y unos eventos académicos que a medida que se van programando, se van cargando en plataforma y ustedes los van visualizando por este espacio. También tenemos una línea de tiempo en la cual pues nos muestra del día 1 al día 77 el desarrollo de nuestro curso. Nos muestra que del día 1 al día 66 están los dos entregables. El primer momento, que es el momento evaluativo de proceso, y el segundo momento, que es el momento evaluativo de producto. Del día 67 al 74 está la realimentación del curso y socialización de resultados. Esto hablamos de resultados finales, porque obviamente después de la terminación del primer momento evaluativo de proceso, yo hago un encuentro en el cual hago una socialización general y la presentación del segundo entregable. Y aquí es la realimentación del curso y socialización de resultados finales, del día 67 al 74. Y el 75 al 77 es el registro de calificación y cierre, o sea, hay 3 días para el cierre del curso. Bueno, ya yendo a nuestro entregable número 1, que es el momento evaluativo de proceso y tiene un valor del 40% y una duración de 35 días, llamado entregable 1, conceptualización y planeación de un EVA. De que habla de días de entrega, del 32 al 35. En el caso particular mío, yo no tengo fechas establecidas para la entrega de sus evidencias. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el momento en que usted la tenga lista, me la puede enviar y yo la reviso, la retroalimento y califico. Pero también pueden enviar avances si así lo desean y lo estiman conveniente. Para avances sí tengo unos plazos establecidos. Recibo avances máximo hasta el día 31 del curso, porque ya del 32 al 35 son los días de calificación. Asesorías, yo no programo asesorías. ¿Qué quiero decir con eso? No es que no hayan asesorías, es que las asesorías las hacemos concertadas. Yo estoy disponible todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 11 y de 2:30 a 5 y los sábados de 8 a 11. En las noches no, los sábados en la tarde no y los domingos no. Manera de programar las asesorías. Pueden escribirme al correo electrónico perdón, o al tablero de anotaciones y programamos una asesoría si la desean sincrónica y coordinamos hora y fecha y realizamos ese encuentro. O si es para preguntas puntuales, pueden hacerlas o a través del correo o a través del tablero de anotaciones o el WhatsApp o a través de una llamada. En mi plataforma aparecen 2 números celulares. Ambos tienen WhatsApp, pero el 315 no está habilitado para llamadas, únicamente el 301. Entonces, si desean llamarme, deben hacerlo a través del 301. Si llaman y no les contesto, les agradezco que esperen un tiempito prudencial y vuelven y me llaman. ¿Por qué? Porque pues puedo estar ocupado o puedo no tener el celular a la mano o puedo estar en una reunión. Entonces, un tiempito prudencial y me llaman. ¿Por qué digo eso? Porque en ocasiones anteriores he dicho que si no les contesto, vuelven y me llaman, entonces me marcan 5 veces seguidas y de todos modos no les puedo contestar. Si no les puedo contestar, no les voy a poder contestar. Entonces, esperar un tiempo prudencial y llamar. Por el WhatsApp no recibo avances. No me envíen ningún tipo de enlace, ningún tipo de documento. No recibo avances. Los avances únicamente a través del tablero de anotaciones o del correo institucional. Y no pertenezco a grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos grupos. Y manejar 6 o 7 o más grupos de WhatsApp es
imposible. O se dedica uno a los grupos de WhatsApp o se dedica uno a los cursos. Entonces, pero está habilitado mi WhatsApp y el que desee contactarme por ese medio perfectamente puede hacerlo. Bueno, ya yendo al contenido de nuestro entregable. Este es un entregable que tiene una secuencia de 5 pasos. El primer paso nos dice, antes de iniciar el curso, revise los recursos educativos dispuestos en el sílabus. Ya vimos el sílabus y ya saben cómo pueden acceder a él. Consulte fuentes externas confiables e indexadas con el fin de elaborar un texto. Bueno, antes de hablar de lo que debemos elaborar. Hablando de esto, de la consulta de las fuentes externas, es importante, mis queridos estudiantes, que cuando hagamos consultas lo hagamos o a través de un buscador académico o a través de bases de datos confiables, bases indexadas, repositorios o bibliotecas. No lo primero que nos muestre un buscador. ¿Por qué? Porque normalmente lo primero que nos muestra un buscador no es correcto, no es totalmente cierto. Y a veces el buscador muestra por tendencia, entonces termina confundiendo. Y si vamos a utilizar la inteligencia artificial que está muy de moda, tengan en cuenta que hay que darle una información muy concreta, precisa y exacta a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está aprendiendo. Y si no le damos una información exacta, posiblemente nos va a mostrar una alucinación. Y esa alucinación nos va a llevar a cometer un error. ¿Cómo se contrastan esas alucinaciones? Haciéndole una pregunta sobre la alucinación o sobre la información que me está mostrando la inteligencia artificial. Y allí voy a poder comprobar qué tan cierto o qué tan errada está la información que me está mostrando la inteligencia artificial. Hay que tener también mucho cuidado de cómo la trabajamos. Bueno, nos dice que después de consultar el sílabus y consultar fuentes externas, elaborar un texto de máximo 300 palabras donde explique la importancia de la incorporación de un entorno virtual de aprendizaje en un proceso educativo. Primero, debemos tener claro qué es un entorno virtual de aprendizaje, o un LMS, o un ambiente virtual de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tendemos a veces a confundir algunos términos. Por ejemplo, tendemos a confundir entorno virtual de aprendizaje, EVA, con objeto virtual de aprendizaje, OVA, y con recurso educativo digital, RED. Entonces, bajo ese orden de ideas, lo primero que tenemos que consultar es la definición de entorno virtual de aprendizaje y apropiar un concepto. Recuerden que definición y concepto son dos cosas completamente distintas. Bueno, después de que tenemos claro, tenemos construido el concepto de entorno virtual de aprendizaje y hemos consultado el sílabus y otras fuentes de información, creamos el texto de 300 palabras donde expliquemos la importancia de la incorporación de un entorno virtual de aprendizaje. Recuerden que los entornos virtuales de aprendizaje pueden ser o apoyo a la educación o aulas mixtas. Lo digo mixtas, quiero decir que son aulas en las cuales yo puedo tener información, construir la información dentro del entorno y que el estudiante se apoye para el aprendizaje después de haber visto una temática dentro del aula de clase, o puede ser el aula de clase virtual, en este caso CBUs. Pues también depende mucho del uso que en algún momento le podamos dar a ese entorno virtual de aprendizaje. Dice, apoye su conceptualización con la revisión del mapa mental entornos virtuales de aprendizaje
Aquí está el enlace y la infografía sobre estrategias didácticas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que las estrategias didácticas para la planeación, creación de un entorno virtual de aprendizaje son completamente distintas a las estrategias didácticas que yo puedo manejar dentro de mi aula de clase. Entonces, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta y hay que conocerlo. Aquí está el mapa, entornos virtuales de aprendizaje. Entonces nos habla de los componentes, de los elementos, de las características y de la definición, ¿cierto? Pero obviamente, pues como es un mapa mental, pues simple y llanamente nosotros aquí tenemos una información muy concreta, debemos hacer una investigación, una consulta un poco más amplia. Y la infografía de estrategias didácticas. Dice que una estrategia didáctica es un conjunto de acciones planificadas por el docente con el fin de lograr la construcción de aprendizaje y alcanzar los objetivos, metas o propósitos planeados en un proceso organizado, formalizado y orientado para alcanzar la meta establecida. Y requiere un diseño y una elección detallada del docente. Algunas funciones, recomendaciones al crear, herramientas digitales educativas, recursos didácticos, materiales didácticos, recursos educativos digitales. Para que también pues la tengamos en cuenta y la consultemos y la detallemos. En el paso 2 me dice, efectúe el proceso de consulta de distintos recursos que encuentra en la agenda de avance de aprendizaje en el sílabus. Bueno, y aquí mismo con los que ya vieron anteriormente y con los otros que están acá. Y observe las diapositivas en video de estrategias didácticas y herramientas digitales y las diapositivas en video criterios para la selección de un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, recuerden que aquí sí los van a ver directamente, entonces simplemente le dan clic acá sobre el enlace y aquí empiezan a visualizar el contenido y simplemente lo cerramos acá. Lo mismo las otras diapositivas. Entran aquí, aquí empiezan a ver y lo cerramos acá. Y a partir de la revisión realice un cuadro comparativo de EVA, OVA, OA y RED con su concepto, características, diferencias y usos. En la herramienta digital de su preferencia, Casma, Visme, Miro, Geniali, entre otros. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues consultar los dos videos, las dos diapositivas en video, hacer otras consultas para conocer claramente un EVA, un OVA, un OA y un RED. Y construir su concepto, conocer las características, diferencias y usos. Y a partir de ello, pues, hacen su presentación en, como dice ahí, la herramienta preferida por ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cuando ustedes crean ese cuadro comparativo, esa presentación dentro de esa herramienta, obviamente la herramienta, después de que ustedes lo publiquen, les va a generar un enlace. Ese enlace es el que compartimos dentro del documento que vamos a construir con un par de capturas de pantalla de ese cuadro que realizamos. Entonces, hasta ahora, el texto de 300 palabras y el cuadro comparativo o la presentación. Después de realizar la revisión de los recursos recomendados, interprete los aportes de un entorno virtual de aprendizaje en su proceso educativo. Describa las características de un entorno virtual de aprendizaje, las de una estrategia didáctica y asocie los conceptos al desarrollo del EVA según el proceso de planeación que adelanta. ¿Por qué nos habla aquí de un proceso de planeación? Porque nosotros en el paso 4 vamos a encontrar un formato.
formato de planeación de EVA. Entonces, a partir o teniendo en cuenta que tenemos que hacer una planeación de un entorno virtual de aprendizaje, vamos a desarrollar esta interpretación de cuál es el aporte de un entorno virtual de aprendizaje en un proceso educativo y de describir las características del entorno virtual de aprendizaje, las de una estrategia didáctica y asociar esos conceptos. Cómo la estrategia didáctica tiene que ver en la planeación y en el desarrollo del entorno virtual de aprendizaje que ustedes van a empezar a planear para, con esa planeación, en el entregable 2, hacer la creación del entorno virtual de aprendizaje. Después dice, elija una herramienta para la creación del EVA y argumente su elección enumerando los criterios que tuvo en cuenta. De igual manera, consulte los recursos que muestran los tipos de EVA. Para este caso, yo les tengo acá esta imagen de algunas herramientas para crear entornos virtuales de aprendizaje, como Chamilo, Google Classroom. Edmodo ya no existe, Edmodo ya salió de la web. En Khan Academic podríamos desarrollar un entorno virtual de aprendizaje, pero Khan Academic se ha desarrollado o se ha enfocado más es en la almacenamiento de productos digitales como objetos virtuales de aprendizaje, Echelogic, Neo LMS, Trello Education, ClassDojo, FreeGrid, entre otros. Esta imagen yo se las voy a compartir con la grabación de este encuentro sincrónico. También, por acá tengo otro documento, que está, de la Universidad de Cuauhtémoc, donde nos muestra plataformas virtuales licenciadas o pagas. Aquí hay una buena cantidad como Almagesto, Blackboard, que es muy conocida, Edu 2.0, Educativa, Quizclass, Misty, Saba, QuizIP, y plataformas virtuales gratis como Atutor, Camilo, Claroline, Duqueos, Moodle, que es muy conocida, Sakai, el modo que, como les digo, ya no existe. Este documento también se los voy a compartir con la grabación para que ustedes pues tengan, y así lo tienen a bien, puedan hacer la consulta directa. O el famoso Classroom, que es uno de los más utilizados, sobre todo desde la época de la pandemia. Bueno. Y en el paso 4 me dice, desarrolle un plan para la implementación del EVA como estrategia didáctica para su quehacer docente. Para ello escoja un curso, área de conocimiento y temática en el cual sus estudiantes tengan alguna dificultad de aprendizaje. Avance según lo dispuesto en el formato planeación del entorno virtual de aprendizaje. Para la planificación y aplicación de la secuencia didáctica, proponga la incorporación de herramientas digitales dentro del entorno virtual de aprendizaje en proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando uno planea un entorno virtual de aprendizaje, ustedes obviamente estructuran una secuencia didáctica, pero como es virtual, todo se debe desarrollar de manera virtual. Yo no puedo planear un entorno virtual de aprendizaje diciendo, por ejemplo, en la clase, en el tablero les voy a mostrar a los estudiantes tal contenido por una cartelera y después iremos a la plataforma. No, todo lo que vamos a planear debe estar pensado para desarrollarlo dentro de una herramienta en la cual creemos el entorno virtual de aprendizaje. Pues aquí está el formato de planeación, autor o autores. ¿Por qué? Porque esta es una actividad que se puede trabajar individual o en grupos
Trabajo colaborativo de máximo 3 estudiantes por grupo. La institución educativa a la cual tenemos pensado dirigir el entorno virtual de aprendizaje, el nivel o grado educativo, la materia o asignatura y el nombre del curso a crear el EVA. Recuerden, la materia, vamos a hablar para poner en contexto, matemáticas, pero pues en matemáticas hay muchos temas. Entonces ya, ¿en qué temáticas yo voy a crear, yo voy a planear ese entorno virtual de aprendizaje? Entonces, por ejemplo, la multiplicación. Ah, listo. Entonces ya ustedes le colocarán un nombre, no sé, la multiplicación, por ejemplo, o aprende a multiplicar, o cómo es más fácil aprender a multiplicar. Bueno, ya el nombre de ese entorno virtual de aprendizaje, pues ya lo definen ustedes de acuerdo a su temática, la temática que escojan para desarrollar ese entorno virtual de aprendizaje. Y de aquí para abajo, cada uno de los espacios tiene una pequeña explicación. Por favor, cuando empecemos a llenar cada uno de estos espacios, pues debemos borrar la descripción o la explicación corta que nos colocan acá y cambiar el tipo de letra y el color de la letra. Debe quedar en negro como están los otros espacios, ¿cierto? Esto se hace así para que quede como si fuera en borrador, para que lo tengamos en cuenta. Contenido temático, modelo pedagógico institucional, cada institución tiene un modelo pedagógico como tal. Competencias relacionadas u objetivos, ya la mayoría trabajamos por competencias, pero si todavía algunas instituciones trabajan por objetivos, pues mencionarlo. El propósito del EVA, plataforma tecnológica del EVA, en qué plataforma piensan desarrollar su entorno virtual de aprendizaje, y los momentos de enseñanza y aprendizaje. Entonces describan en cada casilla los momentos que pueden incorporar en el EVA: activación de conocimientos previos, desarrollo de la temática, discusión, etcétera. Y recursos digitales a incorporar. Entonces especifique los recursos digitales que son soportados por el EVA y que utilizará en cada momento. Si es un video escribe, si es un Share para contenidos, si es una presentación en Canva, si es un video, un audio, en qué herramienta haríamos actividades, si las actividades son calificables o no calificables, porque las actividades no necesariamente son calificables, las que son obligatoriamente calificables son las evaluaciones. Tenemos un micrófono abierto, les agradezco cerrarlo. Pues todo eso va. Por favor, cerramos el micrófono, gracias. Discúlpenme. Bueno, continúo. Sigo por acá. Enlaces de interés. Entonces ahí, pues ustedes si hablan aquí que van a utilizar un video, el enlace del video pues sería no directamente del video ya, porque probablemente ustedes todavía no tengan el video o no hayan consultado el video. Recuerden que los productos que utilicen no necesariamente tienen que ser de ustedes, pero tienen que confirmar que sean productos de libre uso, que no tengan restricción, ¿cierto? Y a partir de ello, pues también tener en cuenta que al final de esa planeación se debe hacer una referenciación si utilizamos algún tipo de producto digital que no sea propio. Y aquí están las 4 áreas de un entorno virtual de aprendizaje: el área de formación, el área de gestión y administración, el área de servicios e información y el área de comunicación. Dentro del área de formación pues está todo lo que tiene que ver con el curso como tal dentro de su temática.
los documentos, las actividades, las evaluaciones, los foros, etcétera. Dentro del área de gestión y administración, pues describir los elementos que permitan gestionar al usuario y llevar registro de notas. En ese caso, pues ustedes mismos hacen esa gestión y administración. Bueno, y también, pues, la creación de el grupo de estudiantes y el rol de cada uno como tal, profesor, administrador, estudiantes, ¿cierto? Dentro del área de servicios de información, describir los elementos que pueden incorporar según el EVA seleccionado, tablones de anuncios, agendas. Recuerden que es distinta la información a la comunicación. La información es unidireccional, la información es bidireccional. La información es unidireccional y la comunicación es bidireccional. Recuerden que la comunicación puede ser sincrónica o asincrónica. Cuando hablamos de asincrónica, por ejemplo, los correos electrónicos. Los correos electrónicos son asincrónicos. ¿Por qué? Porque yo envío un correo electrónico y por ahí mismo me pueden enviar una respuesta, ¿verdad? O sincrónicos, como puede ser un chat, una videoconferencia, ¿sí? Bueno, más que todo eso. Bueno, la telefonía también, pero pues obviamente si ustedes tienen a bien programarla ahí, pues también podrán hacerlo. Básicamente ese es el formato. Bueno, y por último, las instrucciones generales del curso. Entonces, el formato de entrega es un formato tipo informe escrito en el cual lleva una portada, una introducción, que yo siempre sugiero que sea una contextualización de qué, de la planeación, de la institución, de los estudiantes, del área, de la materia, de la temática, etc. Y el desarrollo de la actividad con el texto sobre la importancia del EVA en el proceso educativo que no supere las 300 palabras, el cuadro comparativo de EVA, OVA, OA y RED, y el formato de planeación donde que esté debidamente diligenciado. Además de ello, pues tengan en cuenta que con respecto a ese formato es que vamos a desarrollar esta temática del paso 3, ¿cierto? Se debe ir pues también incluida ahí y no la tienen incluida dentro de este formato de entrega. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Ahí hay una nota que es muy importante que la tengan en cuenta. Dice, dado que según la secuencia de este entregable 1 se contemplan actividades con uso de herramientas digitales, es necesario que en el desarrollo de la temática se aporte el enlace y algunas capturas de pantalla. Eso hablando del cuadro comparativo. Aplicar normas APA edición actualizada, redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica, actividad de tipo individual o grupal, máximo 3 estudiantes por grupo. Profe, que es que nosotros somos 4 compañeros y siempre hemos venido trabajando en equipo y bueno, toca que hagan 2 grupos de 2 parejas porque es muy clara la instrucción. El documento se desarrolla en Word, pero se envía en PDF y lo debemos guardar de la siguiente manera. Primer nombre, raya piso, primer apellido, raya piso, entregable, raya piso 1. Y el nombre del archivo deben evitar utilizar tildes, ñes o caracteres especiales para no tener un conflicto en el momento de subir su entregable. Ya les voy a dar un ejemplo de esa subida del entregable. Por ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo debe quedar el documento. Digámoslo, en promedio o una idea de cómo debe quedar el documento organizado. De la portada, una introducción. El concepto y planeación de un EVA. El cuadro comparativo con el enlace respectivo.
la descripción de estrategia didáctica y el formato desarrollado. Las conclusiones, por acá abajo, y las referencias bibliográficas. Ahora, ejemplo de cómo cargamos el documento para evitar que nos sucedan algunos, que nos presenten algunos errores que son más habituales de lo que nos imaginamos. Cuando yo voy a subir mi entregable, voy aquí donde dice agregar nota, le coloco el nombre que yo desee, el asunto. Si deseo, escribo algo aquí en el editor de texto, voy a seleccionar el archivo. Bueno, cualquiera, digamos que es este. Le digo abrir. Ahí apenas lo seleccioné. Todavía no lo he adjuntado. Le digo adjuntar. Y debe quedar aquí en azul. Y ahí sí le digo aceptar. ¿Cómo confirmo que quedó correctamente enviado mi entregable? O refresco la página con F5 o voy directamente al tablero de anotaciones. Voy al curso. Voy a colocar aquí cualquier estudiante por ahora. Y reviso que mi envío cuando yo le dé clic aquí a esta carpeta aparezca, ay, no lo veo, discúlpenme, lo pasé tal vez y no lo vi, aquí está, aparezca así y aparezca aquí en azul y cuando yo le dé clic él abra. Eso para evitar que de pronto ustedes se confíen que lo enviaron y muchas veces se desconectan unos días del curso. Cuando vuelven no encuentran nota o encuentran un 0. Y entonces, ¿por qué, profe? Si yo lo envié, ¿por qué no me lo calificó? Fue que no lo vio y resulta que o no quedó bien enviado o no lo enviaron. Se dieron enviar y no se dieron cuenta que no envió. Y yo les aconsejo que hasta que no vean la calificación de su entregable, no se desentiendan, porque a veces suele suceder eso. Fecha máxima de este entregable, les recuerdo, el 10 de mayo. Les recuerdo también que tenemos un nuevo encuentro de este curso el próximo viernes 24. Ese encuentro es para revisar avances, responder dudas, inquietudes, despejar todo lo relacionado con el desarrollo del entregable. Entonces ahí pues ya deben ustedes tener un avance del mismo. Bueno, ahora sí, por favor, si tienen alguna pregunta, me alzan la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Les recuerdo, por favor, habiliten su correo institucional, habiliten su cuenta institucional para que no entren como invitados a los encuentros sincrónicos. Si las personas que por X o Y motivo necesiten ingresar como invitados, por favor, hagámoslo antes de la hora establecida para evitar pues tener esa distracción en el momento en que toca darles acceso al encuentro sincrónico. María Fernanda, los grupos, si ustedes van a trabajar, a hacer trabajo colaborativo, ustedes deben comunicarse entre ustedes y crearlos. Yo les voy a crear el foro, punto de encuentro. Permítanme, les comparto pantalla rápidamente y les muestro cómo ingresar a ese foro para que ustedes puedan ingresar al mismo. Bueno, no, yo les envío un mensaje
mostrándoles todo el proceso para el ingreso, aunque no es dispendioso, es simplemente con el mismo usuario y la misma contraseña que ustedes tienen, van aquí a Foro, él les va a abrir una nueva ventana. En esa ventana colocan el mismo usuario y la misma contraseña de entrar a CBUDES y ahí inmediatamente les va a dar acceso al foro punto de encuentro, que es el que se va a crear. ¿Sí? Entren aquí donde dice foros privados y ahí lo van a encontrar. En este momento creo que no hay foros creados, no hay foros. Bueno, para que, pues por favor, lo tengan en cuenta, a partir de mañana va a estar habilitado. Bueno, como les decía, no pertenezco a grupos de WhatsApp, pero mi WhatsApp está disponible. Tengo 2 números, en los 2 números hay WhatsApp, por cualquiera de ellos me pueden escribir si necesitan hacerme algún tipo de pregunta. Si necesitan una asesoría un poco más, no sé, detallada, me escriben, coordinamos fecha y hora y la realizamos vía sincrónica. Y si son preguntas puntuales, pues simplemente por el WhatsApp, por el tablero de anotaciones, el correo institucional, o una llamada también. Pues. Les recuerdo, estoy disponible todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 11 o de 2:30 a 5 y los sábados de 8 a 11. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que me deseen comentar? La grabación la cargo mañana a primera hora, si Dios me lo permite, desde mi canal de YouTube. Yo todas mis grabaciones las descargo y las subo a mi canal de YouTube. Ahí encuentran información tanto de este curso como de cualquier otro que deseen consultar si les parece bien. Y también les comparto un par de documentos que pueden ser de utilidad para el desarrollo del entregable. ¿Listo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso era lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Les agradezco por la asistencia. William, lo que pasa es que pues nosotros ya por una directriz establecida de la universidad no podemos hacer encuentros sincrónicos después de las 7 de la noche. Entonces toca en jornadas de la tarde. Ya sería que usted pues revisara el encuentro sincrónico, la grabación, y si tiene alguna inquietud, pues se comunique conmigo y yo con mucho gusto le colaboro en lo que esté a mi alcance. ¿Listo? A las 6 puede, bueno, podríamos mirar la posibilidad de hacer las 6 de la tarde. Déjeme, entonces lo analizamos y entonces lo corremos a las 6 de la tarde. Podría ser también. No hay ningún inconveniente. Vale. Bueno, ok. Bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia, la participación. Síganse cuidando. Feliz fin de semana. Feliz noche y bendiciones para todos. Que estén bien. Chao, chao. Con mucho gusto. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Con gusto, William. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Chao.